colores de mi bandera son los colores de mi cumbia. ¡Arriba Perú! Vicky Producciones y San Sebastián presentan el Festival de... ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos dando inicio a la presente jornada de esta semana. Hoy, por razones de salud, no nos acompaña Pilar, así que nos estamos turnando semana a semana los temas de salud. El frío en la ciudad de Huaraz está que muerde. Saludos cordialísimos a toda nuestra audiencia en los diferentes puntos del país y del exterior. Saludos desde Huaraz, capital de la región Ancash, en el Callejón de Huaylas, la cordillera tropical más alta del mundo. Vamos con nuestro primer segmento, nuestra nota editorial. Una ciudad con un gran pasado, un presente de indecisiones, peor aún, un futuro sin aspiraciones. Este 25 de julio, Huaraz está de fiesta. Cumple 166 aniversario de su creación política. Joven en edad política, pero de una larga historia que data de los años 1000 a 2000 años antes de Cristo, que se encuentra expresados en los centros arqueológicos preincas, donde seguramente se realizaban ceremonias de sacrificio como son Pumacayán, Huilcahuaín, Huauliac, historia que aún está por estudiar. La presencia española data de 1574, que habría sido su fecha de fundación. Posteriormente, en 1784, comienza a adquirir su prestigio como sede política. Se la designa como capital de la provincia de Huaylas. Formaba parte por ese entonces de la intendencia de Tarma. Aquí llegó Simón Bolívar y desde esta ciudad empieza a organizar los ejércitos junto a José de Sucre para las batallas de Junín y Ayacucho. La historia de Huaraz recuerda el paso de las tropas de Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, hacia Huamachuco para enfrentar a las tropas chilenas. Era la Guerra del Pacífico, en la cual por primera vez un país latinoamericano invadía a otro. Después de la batalla, los derrotados pasaron de nuevo por Huaraz rumbo a la capital, Lima. Durante casi 150 años se mantuvo con un crecimiento vegetativo normal, con gentes que dieron mucho a las letras, las artes y la ciencia. Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, inicia su consolidación como centro financiero y de comercio, pero mantenía su ambiente bucólico de pueblo grande de la Sierra Norte, centro del Perú, donde en la mayoría se encontraba la dificultad, era la salida a la capital y las poblaciones del norte, hasta que la naturaleza le cambió el rumbo con una tragedia. Hoy Huaraz es una ciudad con muchos rostros, producto de la migración de gente que vino desde el interior de la región y de otras partes del país. De esta manera Huaraz empezó a repoblarse con gente foránea que le dio un nuevo cariz y transformó su rostro sociocultural y lingüístico de antaño. Por ello, Francisco González, en 1992, añorando a su Huaraz antiguo, caracteriza a nuestro Huaraz como una ciudad sin rostro, repoblado con comerciantes y letrados, gente con otras tradiciones culturales y lingüísticas. Así, desde los 70, las relaciones con las ciudades de la costa y la sierra se intensificaron y transformaron definitivamente el espectro social, económico, político y cultural de Huaraz, convirtiéndola en una ciudad andina, cosmopolita, con una composición sociocultural muy variada, en la que se da un sinfín de relaciones interculturales.
Huaraz es una de las más importantes y atractivas ciudades de la Sierra Norte, centro del país, constituyendo el centro natural de servicios para una muy particular área en la que se encuentran concentrados elementos de captación turística tanto desde el punto de vista arqueológico como paisajista, de deportes de invierno y otros, con grandes perspectivas de desarrollo. Cumple además la función de centro administrativo, comercial y de servicios para el desarrollo de las actividades agropecuarias, mineras, artesanales y de una amplia variedad de otras actividades económicas. Su crecimiento, por la pasividad de sus autoridades, no ha respetado la cosmovisión andina de sus habitantes, quienes se sienten extraños en su propia tierra porque la nueva ciudad se erigió con modelos totalmente ajenos y exóticos a la ciudad antes del terremoto. Sin embargo, los elementos culturales quechua-andinos han estado presentes, expresa implícitamente en un nuevo escenario social citadino. Es así que los pequeños pueblos de las zonas rurales del entorno sufren el abandono y en la ciudad se observa el crecimiento sociodemográfico y territorial y con ello también la informalidad. De esta manera, Huaraz ha experimentado el destrozo o el desborde popular, al igual que las grandes urbes de la región y otras ciudades del país, sin que los gobernantes de turno hayan planificado el futuro de esta ciudad. La presencia de las mineras a finales de los años 90 y principios de los 2000, con la llegada de 2 megaproyectos, que efectuaban la extracción del mineral de nuestro subsuelo, ha permitido para toda la región Ancash la obtención por el concepto de canon y sobrecanon, la suma de más de 18.000 millones entre los años 2004 y el 2022, recursos que solo han pasado directamente a las cuentas de los nuevos ricos, alcaldes y gobernadores, quienes han saqueado a la región con la pasividad del pueblo y la complicidad de las autoridades de turno. Finalmente, también es importante puntualizar que la ciudad de Huaraz ha crecido territorialmente sin una base de planificación espacial, donde cunde el desorden en muchos barrios y sectores urbano-populares. El crecimiento demográfico y territorial también ha permitido el crecimiento de sus problemas sociales como el desorden y la informalidad, principalmente, que no han sido resueltos aún en las diferentes gestiones de las autoridades políticas del gobierno regional y local. Los problemas que la aquejan no han sido asumidos hasta hoy por ninguna administración, ni local ni regional. En la mentalidad de este nuevo control del poder reinan la improvisación, la incompetencia y la ignorancia, materia de un profundo análisis social y la toma de decisiones de su población para denunciar a los corruptos y a saber elegir en los procesos electorales. Esto, desde luego, amable oyente, amable televidente, es nuestro punto de vista. ¿Y usted qué opina? y humildad. Tus paisajes son tu gloria, el Huascarán tu monumento, que en todo momento recibes a todo amigo que te llega a visitar. La fe de tu gente, oh el Señor de la soledad, la alegría de tu pueblo, con el ño carnavalón. Con los Yaxia recordamos a los Itomuya y Mutilanes, que del cielo y la gloria escribieron también tu historia. Huaraz, Huaraz, Huaraz. Qué bonito es contemplar el Huascarán, cuando
Centenario San Francisco, Guarupampa, La Soledad, Ticrupampa y Belén, Chacayán, Pedregal, Los Olivos, Pichaycún, el río Santa caudaloso, el río más hermoso, blasón de mi ciudad. Todos a cantar, todos a bailar, todos a cantar nuestro himno de amistad. Esta semana hemos recogido importantes notas que compartimos con ustedes. De tumbo en tumbo, Gobierno Regional de Ancash. Son varios los cambios de funcionarios que se han realizado en estos primeros 7 meses de la gestión de Coqui Noriega, todos ellos por evidentes actos de corrupción, lo que muestra que el club electoral que preside no cuenta con cuadros profesionales para un proyecto como el de dirigir los destinos de la región Ancash. Consideramos que la delegación de funciones en un cargo exclusivamente político debe de corresponder al propio gobernador y no debe ser una responsabilidad delegada, por cuanto la responsabilidad de la gestión recae en su persona, ya que mantiene en su poder la potestad de revertir la delegación cuando lo considere conveniente y fundamentalmente mantiene la potestad de dirección, coordinación y control interno del ejercicio de la facultad delegada. Ahora bien, consideramos que este tipo de acción administrativa, por los hechos que han venido ocurriendo en el Gore Ancash, debería merecer la revisión del Consejo Regional a fin de no dejar que el gobernador eluda sus responsabilidades políticas. En el caso de las últimas designaciones y ceses de hasta en 2 oportunidades del director ejecutivo de la Red de Salud Conchucos Sur, ha quedado evidenciado que la corrupción está enquistada en el gobierno regional y que los funcionarios como el gobernador y el propio gerente regional tratan de aplacarla ocultando los motivos verdaderos de dichos ceses. Esto se evidencia en las motivaciones de las resoluciones emitidas, las que no dicen con claridad el motivo de la conclusión de sus gestiones para los cargos que fueron designados. Hechos como estos nos muestran que el gobernador no está preparado para gobernar una región tan amplia y complicada como la de Ancash, que arrastra un pasado oscuro de funcionarios que hicieron lo que mejor les parecía con la complacencia no solo de consejeros, sino también de la población regional. Una cosa es sumar y restar y otra es gobernar y generar gobernanza sobre todo. Esperamos que también los rumbos en el Gore cambien en el Gore, de lo contrario habremos perdido una vez más 4 años en el desarrollo de nuestros pueblos. Y de los consejeros, ¿qué podemos decir de los consejeros? ¿Estos pasan inadvertidos o todos son cómplices de una mafia enquistada en el gobierno regional? Revisada la ordenanza regional 002-2015 del 28 de abril del año 2015 que actualmente está en vigencia, encontramos que los consejeros regionales son todopoderosos. Ellos se rigen por la antes citada norma, la misma que fuera aprobada por incompetentes que solo buscaban su seguridad, antes que cumplir un trabajo digno de elaborar normas regionales para afianzar el desarrollo y mantener una permanente fiscalización del aparato administrativo. Los hechos ocurridos y revelados por la colega Gudelia Galvez en los últimos días, donde audios difundidos comprometen seriamente al consejero de la provincia de Guari. Escuchemos algo de estos audios. ¿Te llamaron o no te llamaron? Designado. Ya está tu resolución. Y ahorita él estuvo presionando y la ha llevado al gerente para que lo firme especialmente. Ya está ya tu resolución. Igualmente, señor consejero, que ya lo pongo a uno. Una manito lo pondré, excelente. Allí me lo pongo. ¿Qué tal lo manda esta cosa? Te lo voy a mandar. No te voy a aplastar, chaval. Felicitaciones, cumplí con el trabajo, nada más. Se acabó. Felicitaciones. Felicitaciones, por nada. Ya, es mejor. Felicidades. Eres el nuevo director de la red. Felicidades, doctor. Eres el director
Felicidades, doctor. Lo acordado se cumplió, Eres el mejor. Felicidades, doctor. Edwin, pero ya sabía también, Edwin Olasco Ramírez Padilla. Ahí dice, muchas gracias, mi estimado, por todo. No hay forma ni palabras como agradecerte. Tengo por seguro que no te voy a defraudar. Trabajaremos juntos de la mano para sacar adelante la salud en la provincia y sus distritos. Bendición, nos encontramos en Huaraz. Esta vez ya pedirá un rancho más grande. Ya no te escucho. Ya me estoy acostumbrando a pedir rancho. Con estos audios ha quedado evidenciado cómo es que se distribuyen los cargos y puestos dentro de la gestión pública, donde los sectores de salud y educación son los más requeridos, porque allí en sus provincias se convierten en los todopoderosos de estas instituciones. A la luz de lo que hemos visto, es necesario que este tipo de normas que elaboraron en el pasado sean también revisadas y corregidas. De lo contrario, estaremos gobernados por el gobernador y sus funcionarios, sino por 25 delincuentes que lo único que buscan es recuperar el dinero invertido en la campaña. Tardíamente, el consejero delegado ha señalado que este tema se verá en sesión del Pleno del Consejo, cuando de oficio se debió aperturar una investigación. Es más, existe de puro nombre una comisión de ética con presidente y 2 integrantes, quienes tampoco han dicho nada al respecto. El silencio es señal de impunidad, donde todos se tapan porque están inmersos en las mismas faltas. Denuncian a gerente regional del GORE Ancash por designación ilegal de funcionarios. El martes 18 se conoció la denuncia penal interpuesta por el encargado de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, Richard Guillermo Asmat Urcia, en contra del gerente general del gobierno regional, Marco La Rosa Sánchez Paredes, y en contra del designado y luego cesado, Edwin Ramírez Padilla, por contravenir lo dispuesto en la Ley 31.419 y su reglamento, el Decreto Supremo 053, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en la designación de funcionarios. Con otro escrito, al día siguiente se amplía la denuncia penal, incluyendo al consejero de la provincia de Huari, Víctor Pimentel Bravo, considerando en este último documento como organización criminal por los audios que se conocieron respecto a la designación del odontólogo Edwin Ramírez Padilla en el cargo de director de la red Conchuco Sur. Ya lo habíamos advertido, existe lavada de manos del gobernador, quien ha delegado sus funciones de responsabilidad en el gerente regional para que firme resoluciones de designación de funcionarios que solo él decide, sin conocer lo que las normas señalan. El error de Marco La Rosa Sánchez Paredes es no verificar las resoluciones que firma y afirmar que designación efectuada proviene de propuesta de la directora de salud y del gerente de servicios sociales, lo que parecería una falacia, toda vez que una resolución, al ser motivada, señala de dónde proviene el documento. Y esto no dice la resolución, ustedes lo pueden advertir. Cuando existe una propuesta en administración pública, se realiza, como lo habíamos señalado, mediante documento escrito. Nada se hace de palabra. El único que le ha ordenado es el gobernador, probablemente, que ha querido pagar un favor al consejero cantor vernacular, que lo llevó desde que ha querido llevar esta denuncia y de prosperar a una sanción que lo inhabilita para la función pública. Pero hay algo más, que a ahondarse las investigaciones se va a llegar a comprobar que el gobernador tiene responsabilidad sobre las designaciones, así exista delegación de funciones por ser el responsable del pliego, y asume también los errores y deficiencias que se cometen, así lo señala la ley de los gobiernos regionales. Y bueno, lamentablemente es el gobierno regional el que nos concentra en la atención, porque todos estamos interesados que este gobierno regional salga adelante, pero no da señales de tener siquiera la intención de hacer mejor las cosas. La página amigable del MEF nos revela que existen más de 300 proyectos y actividades que debe ejecutar el GORE Ancash en el presente año. Proyectos como Cancha, sin ton ni son, solo que cumplieron el afán protagónico de quienes estuvieron al frente como consejeros regionales en la gestión pasada, quienes distribuyeron los recursos regionales en pequeños proyectos que no integran nada.
que no conducen al cumplimiento del Plan Regional de Desarrollo Estratégico vigente al 2025. Como ejemplo, les daremos a conocer algunos proyectos y actividades buscados al azar para que ustedes se den cuenta cómo es que se han manejado en el gobierno regional y cómo se sigue manejando en la actualidad con proyectos intrascendentes que solo llenarán la billetera de alcaldes y consejeros, que el accionar de falsos ingenieros de empresas que solo se han constituido para robar, así como lo oyen, para robar. Ya escuchamos de un alcalde en Lucma que al parecer ha desarrollado una licitación con un sobrecosto enorme. La licitación se la dieron al ganador de la obra. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el mejoramiento y ampliación del canal de Tincocucho, Hueras, Mamacancha, Rurapique, del centro poblado de Vilcabamba, distrito de Chingas. No se sabe cuál es la meta, pero la inversión, dicen 10 millones de soles. Se tiene un avance del 41%. ¿Cuál será la meta? ¿Cuál será la cantidad de hectáreas de terreno que se va a ampliar a la frontera agrícola? No se sabe. Otro, por ejemplo, mejoramiento de las técnicas de faenado y comercialización de los cuyes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Colpa del caserío de Querugurán, distrito de Aija, provincia de Aija, en la región Ancash. La inversión 126.800. ¿Cuántos cuyes más se van a producir? No se sabe. De manera que de esa forma se van distribuyendo los recursos económicos. Hemos también ubicado en Acochaca, en la tierra del señor gobernador, mejoramiento de la losa multideportiva de la localidad de Acochaca, el distrito de Acochaca, provincia de Asunción, departamento de Ancash, obra proyectada con casi 1.200.000 soles. ¿Cuánto mejorará el nivel deportivo y social del distrito? No lo sabemos. ¿Y cómo se integrará el desarrollo regional con una losa deportiva? Tampoco se sabe. De manera que hay mucho por hacer y es casi o nada lo que realiza el gobierno regional en el transcurso de estos 7 meses. Hay una nota que sí nos parece importante, dentro de todas las negativas, la que hemos apreciado en el transcurso de la presente semana, y es que el gobernador concurrió a Chimbote y ha iniciado los primeros pasos para lo que podría ser la instalación de un proyecto de ley que lo dejara el excongresista Otto Guimovich, el de señalar de interés nacional la creación de la zona franca industrial de Chimbote. Es que la zona franca industrial y turística para Ancash, el proyecto puede unir a los ancachinos. Hace 15 años, amables televidentes y oyentes de la radio, publiqué en esta una nota periodística. Hoy, al ver que el gobernador se ha reunido con la sociedad civil de Chimbote, considero de suma importancia volver a compartirla con ustedes. Decía en aquel entonces, hace 15 años, nuestra región no puede continuar siendo el patito feo del país. No es posible que con la ingente cantidad de recursos naturales, industriales y humanos que posee, estemos rezagados en nuestro desarrollo. Es que hay que romper el centralismo limeño y también el interés de otras regiones del país que han mostrado en el transcurso de los años contar con gran peso político que no tenemos nosotros, hecho que no permite que despeguen regiones como la nuestra. Claro que a ello hay que agregar la falta de visión y de conocimiento de nuestras autoridades, como los congresistas, alcaldes, los antes presidentes regionales, hoy gobernadores, de formular grandes propuestas que nos hagan abrigar la esperanza de convertirnos en una región en vías de desarrollo. A ello también debemos sumar la desarticulación y desinterés que existe por parte de nuestras universidades, quienes no tienen claro el camino que deben seguir. Con el propósito de generar corrientes de opinión y buscar el interés de estos temas, aun cuando sabemos de la resistencia, de las barreras que nunca faltan, desde mi experiencia en el estudio de la actividad turística, me elevó a proponer la necesidad de formular la idea de desarrollar en nuestra región una zona franca industrial en el puerto de Chimbote y su correspondiente zona de extensión turística al Callejón de Huaylas. Solo así conseguiremos la presencia de grandes capitales y la consiguiente oferta de mano de obra para tanto ciudadano desocupado. ¿Por qué de la propuesta? Chimbote es uno de los puertos importantes del país, que se encuentra con poco uso. Su muelle, aun cuando precario,
recibe embarcaciones de gran calado. Chimbote reúne mejores condiciones que Salaberry. Existen empresas pesqueras cuya producción mantiene en cierta medida la demanda nacional y también se hace presente en exportaciones. La presencia de productos agropecuarios de exportación en los valles de Santa y Casma es una buena base para la agroindustria. A ello hay que sumar la cercanía a los valles de Virú y el propio Trujillo, cuya presencia agropecuaria de exportación es enorme. Los terrenos de Chineca existen enormes extensiones para instalar la zona franca industrial. El Callejón de Huaynas cuenta con infinidad de recursos naturales con escasa explotación, valles, quebradas, nevados, lagunas, infinidad de recursos los que tenemos. Un pasado histórico de más de 10.000 años con la Cueva del Guitarrero y restos arqueológicos que representan nuestra presencia histórica. Fuentes termales suficientes como para generar energía geotérmica y convertirse en centros de salud. Un vasto y variado y riquísimo folclore que acrecienta nuestras tradiciones y costumbres. Finalmente, nuestra gente. Somos más de 1.200.000 habitantes que ansiamos ser parte del desarrollo de nuestros pueblos. ¿Qué ganaríamos con instalar una zona franca, industrial y turística? Incentivar la inversión nacional y extranjera en el sector industrial y turístico de la economía peruana, que permita alcanzar el desarrollo suficiente para generar divisa e intercambio cultural con otros pueblos, crear nuevas fuentes de trabajo para la población, constituirnos en el principal eje de desarrollo del norte del país, mejorar la calidad de vida y tantas otras cosas más que se puede. Ya lo está pensando Chancay con la instalación de ese gran megapuerto que va a constituir en el más grande del Pacífico Sur. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no pensar que nosotros debemos en el más corto tiempo posible tener instalada ya nuestra zona franca industrial en Chimbote y nuestra zona de extensión o una zona especial turística donde los capitales tengan un tratamiento especialísimo y podamos recibir la presencia de grandes inversiones? Bien, amables oyentes y televidentes de Conversando con el Pueblo, esta mañana contamos con la presencia de un gran amigo, colega periodista, José Orellana Mejía. Con él hemos tenido la suerte de trabajar algún tiempo en la administración pública y también hemos tenido la suerte de conducir un programa hace cerca de 18 años más o menos, José, en Radio Ancash. Todas las mañanas era un programa matutino. Buenos días y bienvenido, José. Gracias, colega Guido. Gracias por su gentil visión de ustedes, Canal H, Huaraz. Un hombre que encaja exactamente para ver lo que es Huaraz. Pues bien, seguramente con una serie de posibilidades de desarrollo, con una pujanza que no la estamos sacando provecho, pero a su vez seguramente recogiendo, Guido, de una serie de experiencias de alguna gente que sí quiere, desea, anhela con el progreso y el desarrollo de Huaraz, porque justamente a eso queremos basarnos, porque la experiencia, dice, es la madre de la experiencia. Así es. Claro. Antes de iniciar esta conversación, José, quiero hacer del conocimiento público el día 4 de julio, mediante expediente 15-32-38-3, el día 4 de julio, cruzamos una carta, la número 017, al señor gobernador de la región, el contador público colegiado don Coqui Noriega Brito, en su condición de gobernador, invitándolo para que el día de hoy podamos conversar con él por ser la máxima autoridad y porque en breves días tenemos dos grandes aniversarios, el aniversario de Huaraz y el aniversario patrio. De manera que una autoridad de este nivel compete conversar con la ciudadanía a través de la prensa. Lamentablemente hay que decirlo,
que el señor no ha ni siquiera respondido. Y no solamente le cursamos la carta a él, sino también le cursamos una carta similar a la jefe de imagen del gobierno regional, quien vía WhatsApp nos dijo que su agenda era recargada. Incluso le ofrecimos grabar cuando él tenga la disponibilidad, pero no han tenido ni siquiera la amabilidad de responder a un documento que ingresa de manera oficial a una institución del Estado. Esas son nuestras evidencias que nosotros cursamos a quienes invitamos para poder dialogar sobre temas trascendentes, y hay mucho que dialogar en torno al gobierno regional. Ante esta ausencia, como siempre hay con quién dialogar, con quién conversar, pues nosotros cruzamos esa invitación a José, y José está el día de hoy para conversar precisamente nuestras grandes preocupaciones, nuestros grandes sueños. José, en breves días, el 25 es aniversario de Huaraz. Vemos que Huaraz no ha podido dar el gran salto que todos hubiésemos querido. 3 días más adelante es el aniversario patrio, 202 años de nuestra independencia, y estamos envueltos en un marasmo, en una serie de grandes dificultades. ¿Cuáles son tus apreciaciones? Sí, comencemos por la primera autoridad. Nosotros requerimos de una autoridad que realmente refleje la voluntad popular, la voluntad de ese pueblo que anhela su progreso, su desarrollo. Pero partamos por cosas que no queremos hacer críticas destructivas, por el contrario. Si hablamos de la política que realmente requiere nuestra población y requiere nuestra sociedad, es el punto donde está quebrado prácticamente. Es decir, requerimos dirigentes políticos. Quiere decir entonces que el gobernador regional debería ser un dirigente político que debe estar funcionando su partido político. Porque una vez que llegan a ejercer el gobierno, que no podríamos decir que ejercen el poder, porque parece que el poder la ejercen los corruptos, son los que manejan, hacen, deshacen, ponen y contraponen cargos, funcionarios, etc. El asunto sería que estas autoridades deberían de ser autoridades políticas, ¿no? A su vez, por ejemplo, de estar ejerciendo el cargo, deberían tener, por lo menos, Guido, por lo menos una reunión, si no es cada 15 días, cada 3 semanas o un mes, para ver cómo va el ejercicio político, si tienen a sus cuadros que están ejerciendo justamente las funciones políticas. Eso es hacer política, no es precisamente llegar al gobierno y olvidarse total y rotundamente. Y eso es lo que está ocurriendo en el transcurso de los últimos años. Recordemos de César Álvarez, ¿no? Claro. César Álvarez, desde allí empieza la presencia de un conjunto de clubes electorales. Son clubes que se reúnen, que tan solo llegan al poder y luego se olvidan, porque no es posible. Has visto ahora cómo los cargos se van rotando y no tienen gente para poder cubrir cargos elementales. Claro. Entonces no existe eso, y eso genera pues grandes problemas. Ahora, ha señalado bien, el gobernador es un representante político y como tal debiera responder políticamente y con su organización. Exactamente. Y hoy en día claro. no hay organización, su agrupación política Agua desapareció. Claro. Ya no existe. Cuadros políticos que vienen de Ica, de Chincha, de Trujillo, o sabe Dios de dónde. Ajá. Quiere decir que políticamente no se está funcionando. No diríamos no estamos funcionando porque no pertenecemos. Obviamente como periodistas quisiéramos también, o de repente podemos participar, pero eso ya es la libre voluntad, el libre ejercicio de cada uno. Ahora, de nosotros. eso nos ha llevado, José, que en el transcurso de estos últimos años también no tengamos presencia en los aparatos del Estado. Nuestros congresistas, de igual manera, en el entorno nacional, nuestras autoridades nunca desarrollan un tipo de interrelación para poder atraer la presencia de ministros de Estado, atraer la presencia de los congresistas, o lo más importante, la presencia del sector empresarial. Recuerda, tú, el año 1986 se realizó en Huaraz un gran evento empresarial, el CADE. Claro. El CADE que con todas sus deficiencias agrupa a empresarios de todo el país y se delinean políticas de desarrollo. Eso se hizo en Huaraz. Sí. Y desde esa época han pasado ya como 40 años y no hemos podido ni siquiera realizar un evento de esta naturaleza, ¿no? La vez que periodísticamente hablando, Guido, vino Mónica Delta, claro, recién jovencita, sí. Muy buena moza. Pero bueno, tendremos que complementar también lo que es el periodismo y lo que es el quehacer político. Sí, Guido,
complementando de lo que habíamos dicho, por ejemplo, los responsables políticos de nuestra región deberían de ser gente que pertenece a el agua. Ahora ya lo están diciendo, eso no es agua, parece que fuera turbidez de agua. Bueno, sí, eso sí. depende por No, la... está turbia esa agua, ¿no? Claro, el agua está bastante turbia, porque precisamente los cuadros políticos deberían de ser también los cuadros políticos en ejercicio de funciones. Porque ¿cómo puede ser posible que uno son los cuadros políticos que solamente sirven para pintar las paredes o para gritonear o para, en todo caso, enfrentarse con otro grupo? Cuando lo correcto debe de ser que estas organizaciones políticas, que son, como decías, muy fácilmente, son clubes políticos, porque con todo el respeto que se merece el actual gerente general del gobierno regional, debería ser un cuadro político de agua limpia, ¿no? Con toda la calidad profesional, moral que puede tener el señor gerente general, pero debería ser alguien que sale de allí, y para lo cual es necesario que se vayan formando y se vayan forjando políticamente. Y aún más, todavía deberían de salir, por ejemplo, cuadros de calidad, profesionales que salen, por decirte, es lo ideal, los primeros alumnos de ingeniería, de las diferentes ramas de ingeniería civil, ingeniería electrónica, etcétera, etcétera, ingenieros agrónomos que pueden dirigir, por ejemplo, la política agraria, o contadores, los mejores alumnos de contabilidad que pueden ejercer el control de lo que debe ser el significado del gobierno regional. Pero muy bien, José, que tú disiernes en torno a nuestro gerente general. Yo creo que sobre él existe un gran peso y una responsabilidad, que la población lo apoya. Creo que todos estamos en ese deber de apoyarlo, pero hay situaciones que a veces no caben en la organización. Marco puede ser un muy buen abogado, pero conducir una región que arrastra infinidad de problemas, con cientos de miles de recursos económicos para gerenciar, no sé qué cosa está sucediendo, porque no es posible. He visto que hace poco han retirado al director general de administración, que era un abogado, cuando debiera estar un contador. Recién han puesto un contador a los 6 meses de gestión. Han elegido a un director de transportes, a un abogado. Entonces, ¿qué sucede, no? No hay ni siquiera en eso la más mínima percepción y concepción de lo que significa una gobernanza de toda la región, ¿no? Claro, parecería que las autoridades que están en pleno ejercicio más lo ven por su seguridad, pero seguridad entre comillas, para ver cómo es que al hacer el manejo no se vean comprometidos de la peor manera. Entonces, ¿qué se requiere? Un abogado, pues. Porque el abogado sabe cómo aplicar las leyes justamente en momentos difíciles. Están cuidándose. Claro, cuando lo correcto sería, por ejemplo, el director regional de Transportes y Comunicaciones. Un ingeniero, claro. Que sabe, por ejemplo, de carreteras. En todo caso, estaría con alguien del colegio de ingenieros para ver que sea un ingeniero mecánico electricista, por ejemplo, para saber qué tipo de maquinarias tenemos en el devenir de los transportes. Transporte de carga pesada, de carga ligera, transporte de pasajeros, por decir de alguna manera. O lo que habíamos mencionado, en cuanto se refiere a agricultura, directores regionales de agricultura, para que de esta manera se lleve a cabo un buen desarrollo agropecuario, cosa que no lo vemos, ¿no? Esta dirección debería de contar, por ejemplo, con profesionales afines, como son ingenieros medioambientalistas, obviamente, ingenieros forestales, ¿no? O con médicos veterinarios, pero que conocen justamente la rama, la materia, la formación académica, la formación profesional, para que haya un buen desarrollo. Porque vemos que los zapateros no están pues en los últimos 15 años hemos retrocedido en la ampliación de la frontera agrícola. Cada vez es menor, se ejecutan obras en canales de irrigación que no llevan agua, no llevan nada. Claro. Hay represas que no sirven para nada. Claro, entonces casi todas las obras, y no son integradoras. O sea, ¿qué está sucediendo con Ancash, que teniendo tantos recursos económicos no ha podido visionar un futuro diferente, ¿no? Claro. Hemos tenido autoridades que realmente han sido representativas políticamente, pero que nos han defraudado. Pallasca, su capital Cabana, de donde ha sido el actual en prisión expresidente Toledo.
Payasca, cuando hablas, Guido, de, por ejemplo, de las represas, parece que has ido por una nube del diablo. Es decir, cuando se han hecho represas, justamente son las que se han venido, ¿no? En el caso de Chuquicara, por ejemplo, Chuquicara es el desvío, es el valle que nos divide de La Libertad y Ancash, porque Payasca-Cabana está al frente de Santiago de Chuco. Pues bien, toda esa parte, esa quebrada que tiene un buen potencial hídrico, sin embargo, en esa quebrada se han producido muchos desmanes que los profesionales no lo han hecho bien. ¿Qué significa esto? Un ingeniero agrónomo, en vez de un ingeniero agrícola, ¿se habrán equivocado en poner profesionales? Se nos ocurre pensar, a veces pensamos mal, porque justamente nos induce a que pensemos mal. Ahora, se percibe, José, que la plana de funcionarios tan solo están viendo la ciudad de Huaraz, algunos pueblos del Callejón de Huaylas, y un poco de Chimbote, Casma y Guaramey. Pero ¿y el interior? Tenemos 166 distritos, de los cuales cerca de 40 distritos están en toda la periferia de Ancash y están en completo abandono, en salud, en educación, en agricultura, en vías de comunicación, en telecomunicaciones, en internet que les llega. ¿Cómo estudiarán esos jóvenes, esos niños de esos centros educativos? ¿Cómo harán para trasladar a los enfermos de un lugar a otro, para referirlos 2-3 horas de viaje? Claro, justamente encajando en lo que deberían de ser los profesionales. Ahora ya tenemos buenos profesionales en informática, quienes deberían de estar justamente en transportes para ver cómo se hace el desarrollo y desenvolvimiento de lo que debe ser la informática, para ver cómo es que desarrolla Internet. En este aspecto seguido, vale la pena tomar en cuenta, por ejemplo, a nuestros niños de 7, 8, 9 años, qué bien que manejan Internet, pero ¿lo están manejando bien? Claro que sí, simplemente requiere que sean ya conducidos mucho más académicamente, pero carecemos de docentes, por ejemplo, que justamente encajen y cuadren con esa formación. Claro. Justamente cuando hablas tú de problemas de educación, son, entre otras cosas, este problema que deberíamos de tomar muy en cuenta. El Internet, por ejemplo, no llega a los lugares alejados. No llega. Me explicaba un ingeniero en telecomunicaciones que los grandes medios de comunicación que han concentrado las bandas en la capital de la República no llegan a decir casi a la totalidad de los pueblos del interior. Ese espacio que les queda debiera utilizarlos el Estado en cada una de las regiones para que el Internet llegue pues a cada pueblito y los niños tengan a la mano esta herramienta que es tan importante hoy en día, ¿no? Claro, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, debiera haber la Dirección de Comunicaciones aquí en la región y no ve, ¿no? Guido, la vez pasada, seguramente la amistad que nos une, la amistad que nos ha venido conduciendo en nuestro devenir, en nuestra vivencia, me llamó la atención y me dio satisfacción verte, por ejemplo, en Rapayán. Rapayán, por no decir de alguna manera un poco irónica, es el cuello del mundo, digamos de otra forma. Rapayán, no sé cómo llega a la línea telefónica, no sé cómo llega a internet, no sé cómo llega a salud, no sé cómo llega a educación, no sé cómo llega a agricultura. Sí. Entonces, hay distritos y hay lugares donde realmente no están debidamente. Y así está en la zona de Quiches, la zona de Santa Clara, la zona de Parobamba, Quinoabamba y todos los bambas que están por el lado norte. Y al lado sur, para el lado de Pocpa, Raquia, toda esa zona de Bolognesi, de igual manera, están abandonados esos pueblos. En Aija nomás, digamos, ¿cuántos distritos que están abandonados, que no tienen? Claro, Coris, ¿no? Succha, están prácticamente abandonados. Y no jamás llega un funcionario, nunca llegó un director de UGEL, nunca llegó un especialista, nunca llegó un director de salud o un gerente hoy en día de sociales que tenemos, ¿no? O simplemente profesionales que deberían de trabajar ahí, claro, no llegan. Y diseñar política para esa zona. Claro, exactamente. Es decir, la política se ha convertido más bien en politiquería. Tanto daño nos hace y parece que seguirá haciendo en este. Sí, antes de tocar el tema nacional, que también es importante, José, en este aniversario patrio que nos trae grandes preocupaciones, una última en la parte regional, nuestros congresistas. Una pena, una lástima tener los congresistas que tenemos hoy en día y de hace mucho tiempo atrás, pésimos congresistas que no tienen ningún tipo de proyecto, de propuesta,
en la región Ancash. El único proyecto de ley que recuerdo de un amigo congresista ya extinto y fallecido, nuestro gran amigo Ramírez, que presentó el proyecto de la estampilla de Huaraz. Bueno. Y que duró poco tiempo porque después desapareció ¿cómo se llama ese sistema, ¿no? Entonces, que ya no hay estampillas. Claro. Y no hay, pues, no hay proyectos en torno a esta zona. Y mira, en la última parte de mi nota, respecto a la necesidad de crear un proyecto especial de tratamiento de inversiones privadas, dar facilidad a algún inversor que traiga recursos económicos. Claro. En cambio, sí lo consigue en otras regiones del país. Miles de millones de dólares están invirtiéndose en Chancay. Consiguieron la presencia china. Así están buscando otras regiones. ¿Por qué? Porque tienen congresistas pues, que la luchan, ¿no? Claro. Tenemos congresistas en puestos relevantes. En la subcomisión de acusaciones constitucionales está Lady Camones. Pero realmente, ¿qué se está haciendo? ¿O qué hace para que repercuta en el buen funcionamiento desde el punto de vista político, legal, moral, por ejemplo? Tenemos otra congresista que se ha ido a la China, pero parece que ha ido solamente a sacar beneficio personal propio. Y estamos hablando de congresistas de la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, ni lo uno ni lo otro. Ni uno ni lo otro. Y recogeríamos más bien aquí, sí, ha estado en la semana pasada un personaje muy interesante, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI, el doctor Alfonso López Chau, ¿no? Quien decía que, por ejemplo, nosotros tenemos tantos partidos políticos, creo que en este momento tenemos como 20 y tantos, 26 partidos políticos, cuando en realidad debería de haber a lo más 3. Es decir, es una percepción y una buena manera de soñar. Hay que soñar en alguna forma. Dice que deberían de haber, él plantea, deberían de haber grupos de derecha, pero que deben aglutinarse. Hemos tenido muy buenos dirigentes políticos de derecha, dice. También deben haber, por otro lado, grupos políticos de izquierda. En la izquierda tiene, pues, de los lugares, diríamos, políticamente hablando, de la extrema izquierda hasta la otra izquierda. Entonces, que no sean varios grupos políticos de izquierda, sino uno solo. Y por último, los de centro. Prácticamente 3 grupos. Justamente hablábamos que en las agrupaciones políticas que han estado compitiendo y que han ejercido tanto el poder regional o el gobierno regional o los gobiernos locales han sido gente independientes, entre comillas, pero siempre siguen dependiendo de alguien o de algo. Entonces, políticamente tenemos congresistas, tenemos representantes que realmente de representantes solamente tienen la denominación, pero que no nos representan. Hablando inclusive de consejeros regionales. Tenemos ya una desgracia, lo de Guairo. Claro. Tuvimos por lo menos un representante de Chimbote que hizo denuncias muy serias y buenas. Sin embargo, ahora ese consejero está sentado a la diestra del gobernador. Claro. Ahora, yo no entiendo por qué los consejeros están pegados a la ejecución de gestión de gobierno. Esa no es su responsabilidad. Claro, no. Ni los regidores. Los regidores salen a las obras con los alcaldes. Los consejeros salen con el gobernador. Yo no sé por qué tanta cabida. ¿Por cuál es el interés? Bueno, no seamos tan ingenuos, Guido, porque para ingenuos ya estamos viejos, por lo menos nosotros. No, es don dinero. Don dinero. Don dinero es el que prácticamente los guía, los instruye, en todo caso, les orienta para ver hacia dónde pueden ir. Porque seamos lo suficientemente claros, ¿no? Tenemos en todos los gobiernos, tanto distritales, provinciales, como en el gobierno regional, el ejecutivo y el legislativo. Los consejeros, como los regidores, son legislativos, pero ellos se meten a ser ejecutivos. Sí, pues sí, no hay nada de legislación. Les conviene tener un gancho, también entre comillas. José, nos quedan 5 minutos y el panorama nacional en este 202 aniversario también es una gran preocupación de todos. Aun cuando estemos un poco alejados de la capital y podamos decir que, bueno, no nos interesa tanto, creo que sí nos preocupa el panorama nacional. Y es que existe hay un divorcio total del pensamiento de prosperar, de desarrollo, y hay pues una serie de corrientes que chocan y confluyen en que el país no avance. Guido, absolutamente a nadie le gusta que le mientan.
el pueblo peruano no le gusta, hasta donde entendemos, que le hayan mentido. La presidenta de la República dijo que iba a convocar a elecciones. Luego finalmente ha dicho que no, ella va a estar hasta el 26. ¿Para qué miente? ¿No? Ahora, en el caso del Poder Legislativo, que tiene diferentes organizaciones, ¿no?, donde hay muchos independientes, pero independientes que hacen lo que más les conviene, contamos nosotros con cifras totalmente dadas a la realidad. Un 90% de rechazo al Congreso de la República y un 80 y tantos % de rechazo a la Presidencia de la República, es decir, al Ejecutivo. Entonces, vistas las cosas así, vemos que hay una crisis política que la población sí la percibe, sino que también hay una serie de situaciones que no permiten que haya un buen desarrollo político, porque justamente estamos pues como el cangrejo. Pero, ¿no crees que esta crisis política nos ha llevado también a una crisis social en el país? Porque hay cierta complacencia en muchos sectores de la población nacional de lo que ocurre. Ni le va ni le viene. Sí. La gente no tiene interés en que las cosas se mejoren, se superen. Entonces, algo sucede con nuestro país que necesita un golpe de cambio de timón, ¿no? Sí. Pero también las reglas están, pues, no están claras. Claro, entre otras cosas, por ejemplo, Guido, el poder electoral, que hay que denominarlo así, no debería de estar basada en una legislación adecuada. Es decir, ¿por qué sacamos nosotros representantes que no justamente representan a la población? Porque algunos políticos, o una gran parte de los políticos, mienten, y hacen un buen ejercicio de la demagogia. Entonces Vizcarra, por ejemplo. Claro, y ellos son los que salen elegidos. ¿Por qué? Porque han engañado. Y ha trastocado ese sistema que teníamos anteriormente. Malo, no muy bueno, pero sí más o menos nos permitía tener otro tipo de gente. Decimos que nosotros nos equivocamos en elegir. Parecería que no nos equivocamos mucho, sino que los que han salido elegidos son tan hábiles que llegan a engañar de tal manera que justamente se cae en esta crisis que venimos arrastrando ya no estos últimos tiempos, sino, si se quiere, desde el siglo pasado. Sí. Claro. Y no olvidemos también, hay un libro muy interesante que muy poca gente parecería que lo lee, que es hablando de Alfonso. No estamos hablando de Alfonso López, estamos hablando de Alfonso, se me olvidó en este momento el apellido. El libro se titula La historia de la corrupción en el Perú. Ajá. Ese libro nos hace ver cómo es que hemos venido arrastrando desde la época del coloniaje, donde la corrupción se imponía, por ejemplo, para ver quién era el virrey. El virrey era el que realmente más chivilines manejaba en ese entonces. Y eso se ha venido arrastrando en la época de la independencia y, bueno, hasta la época... Claro, hemos visto algunas películas, de las pocas que se han podido elaborar de nuestra historia, que nos narran pues todos los hechos realmente preocupantes a lo largo de estos 202 años, ¿no? Mira la guerra con Chile, el presidente de aquel entonces, un tal Prado, la gente del país juntó sus alhajas, ¿no? Claro. La agarró, se las llevó y nunca más regresó. Se fue a Europa a comprar armamento y municiones y nunca regresó, ¿no? Gente como esas hemos tenido, ¿no? Y sus hijos llegaron a ser presidente de la República, ¿no? Así teníamos también un pariente de un expresidente de la República que estaba junto al coronel Francisco Bolognesi. La noche anterior agarró, aprovechando la oscuridad, y se fugó. Y se fue muy civilinamente. Entonces, esas cosas son pues las que nos tienen en realidad con grandes preocupaciones. Puede ser, aun cuando económicamente hemos tenido unas fluctuaciones en el transcurso de los últimos años, nos fue mal en el primer gobierno de Alan García, se mejoró con el primer gobierno de Fujimori, y luego empezaron nuevamente las caídas y las levantadas, ¿no? Recogemos, Guido, lo que acabas de decir no hace rato, que necesitamos grandes cambios. Sin grandes cambios prácticamente vamos a seguir viviendo en el mismo caos, en el mismo desorden, en la misma corrupción. Lamentablemente. Tenemos casos en que, por ejemplo, se dice
que la presidenta de la República ha tenido libros, ni siquiera uno, 2 libros, que son resultado de plagio. Mucho nos agradaría que, por ejemplo, el señor presidente de la Corte Superior de Ancash también está como coautor de dicho libro, nos haga conocer, porque la población tiene el derecho de saber la verdad. Con esto no estamos haciendo ningún tipo de ofensa, ni estamos levantando falsos testimonios, por contrario, queremos que deben aclarar, ¿no? Que nuestras autoridades sean serias, responsables, limpias, sanas, honestas, justamente cosa que no estamos logrando como población. Sí, más allá de la ideología política de cada uno de los gobernantes, lo interesante es la verdad. Yo creo que el pueblo necesita que se le diga las cosas con verdad, que se hagan proyectos que realmente beneficien a la población y no proyectos que beneficien tan solo a ellos y su entorno. Eso es lo que hemos visto que está ocurriendo. Tenemos 2 minutos todavía, algunos otros temas que consideras que son de vital importancia, sobre todo en nuestra zona en la cual nosotros vivimos. Claro, por ejemplo, Guido, ayer estábamos de viaje, como te consta, y vemos cómo la entrada de Huaraz es un caos total, ¿no? Invocamos al señor alcalde que de una vez por todas agilice aún más la gestión, que entendemos que tiene buena voluntad, pero de los gestos, de los hechos, a la realidad es bastante trecho, ¿no? Claro. En ese sentido, lo que tanto bien haría Huaraz es una vía de evitamiento. Y esa vía de evitamiento lo han venido cantando, volviendo a cantar todos nuestros candidatos y los que han llegado a ser autoridades. Lo increíble es que hay cosas que no se entienden. Proyectos que duran 10 años, 11 años, 12 años para poder concretizarse. El mejoramiento, rehabilitación de una vía, estamos por 3, 4 años que no puede rehabilitarse. Tanto tiempo se demora. Eso es increíble, ¿no? Claro, claro. El hospital, tanto tiempo, y no se sabe aún cómo va a ser. Habla uno, habla otro, no hay decisiones claras, concretas, ni siquiera una información veraz a la población. Por eso que la población no cree. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas tienen que superarse. Claro. Intelectualmente, por ejemplo, se hace falta, necesitamos que nuestra universidad tenga más capacidad de visionar las cosas y tenga una mayor capacidad, por ejemplo, de dar, por lo menos en cuanto al desarrollo académico, que tanta falta y tanta necesidad se cumple. Y estamos hablando de los profesionales que van a regir el destino de Ancash. Y también debiera ser el foro político, la universidad, porque de lo contrario, pues no vamos a cambiar, no van a pasar las generaciones y no vamos a cambiar. Y tenemos más de lo mismo. Un último mensaje, José, que quieras indicar a nuestro pueblo por su aniversario, a Huaraz y al país. Bueno, simplemente que... Tu sueño. Sí, que entremos a una etapa de reflexión. Creo que muy poco tenemos la práctica de reflexión. Siempre hablamos de cosas muy genéricas, muy pasibles. Hablemos ya de cosas que van a significar el desarrollo y el avance de nuestra ciudad que tanto deseamos y tanto queremos. Hay mucho por hacer en nuestra condición de periodistas en nuestros respectivos espacios. Nuestro trabajo será seguir insistiendo para ese gran cambio que requiere nuestra población local, regional y nacional. En nosotros también está. Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y conducir a nuestro pueblo a ese destino que todos quisiéramos. Nos vamos despidiendo con nuestro abrazo cariñoso a Huaraz y el abrazo fraterno a todos y cada uno de los peruanos en este 202 aniversario patrio, con un tema que siempre lo hemos venido difundiendo, y basta ya de tanta corrupción. Jaime Peña. Ay, me dueles, Perú. Me siento igual que tú. La corrupción de cada día, ya llega la coronilla. Ya estoy cansado de sus mentiras, corruptos de porquería. Con la vacuna la misma historia, el más vivo gana ahora. Ya es necesario poner un alto a esta conchudez, a esta conchudez. Deja de robar a tus hermanos, Perú de
ladrones con disfraces, llame causa, no la manches. Infórmense, señores, antes de las elecciones, no volvamos a caer en el mismo juego. Ay Dios, en el mismo juego. Deja de robar, deja de robar. Deja de robar, deja de robar. Ay, me dueles, Perú. Me siento igual que tú. Pueblos jóvenes olvidados por gobiernos desadaptados, que solo les importa la plata, eso es típico de ratas. Contagiados la mayoría, eso es pan de cada día, y es necesario poner un alto a esta conchudez, hasta conchudez. Deja de robar a tus hermanos, Perú, desde la mano y paremos este abuso, por favor. Deja de robar a tus hermanos, Perú, desde la mano y paremos este abuso, por favor. Lárguense corruptos, mi país no merece brutos, ni ladrones con disfraces, ya de causa no la manchen. Infórmense, señores, antes de las elecciones, no volvamos a caer en el mismo juego. Ay Dios, en el mismo juego.